El Podcast presenta Herejes Malignos en 3, 2, 1. Es muy fácil desviarse y perderse en el camino, por muy bien que lo definas hasta el último detalle. Es sencillo tropezarte con esos quiebros del destino que te arrastran por senderos que no van a ninguna parte. Eres la luz. Muy pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a otro episodio más de Herejes Malignos del Podcast. El día de hoy, en esta noche tan macabra, como siempre me acompañan mis compañeros y aparte tenemos un bonus track, un pequeño bonus, no sé cómo llamar, tráiler, digámoslo para no... Tráiler bonus. No errarle, pero pues ya como ya se hizo costumbre de este lado, primero voy a presentar al Richie porque... Estamos en pro de las minorías. Mi estimado Richie, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Muchas gracias por aportar a las minorías que andamos ahí dándole discusión a todo. Ájala. Chingón, mi Richie. Mujeres, niños, esclavos primero. Y para continuar, mi estimado David, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Andamos a toda madre, güey, la neta, anda Sí, muy chido, muy te ves contento, muy fresco, muy feliz, te ves muy fresco hoy. Todo cool. Sí, te ves muy fresco hoy. Y para continuar con la presentación de esta noche, también tenemos a la estimada Mariana del Podcast. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Hola! Muy bien, gracias. Ya vi que no me desconectaron el micrófono otra vez. Como es costumbre. Estoy muy feliz de que me hayan invitado aquí a su programa. Mi casa, su casa, su casa, mi casa. Gracias. Bienvenida. Gracias. Así es, bienvenida, Gracias, Mariana. Choco Crispis. Ay, no, pues bueno, el día de hoy tenemos, gente, un tema bien interesante. Un tema que creo que... ¿Psicofonías? Sí, psicofonías en el estudio. ¿Cacofonías? Ah, cacofonías. No, esa es una forma de habla. Una forma de hablar. Javi, perdón que te interrumpa, güey. Ajá, échale. Yo quiero empezar, y es parte del tema. Ajá. Imagínense que tienen cierta edad, están en la primaria, secundaria. Ajá. Tienen tantos pedos, tanta depresión, tantos problemas psicológicos, güey, Ajá. que deciden tomar el camino fácil. Ah, chinga, ¿y cuál sería el fácil? Aventarse. Espérame, chingada madre, estoy yo, negro. Perdón, vipea eso, por Perdón, favor. YouTube. Disculpa. Estás buscando la salida fácil, vas al techo de tu escuela, agarras vuelo, brincas y despiertas 7 años después en la cárcel. ¡Oh! verga! ¿Será acaso la biografía de Ricardo Carvajal? ¿Que no íbamos a hablar hoy del chupacabras? No, nada de eso. Vamos a hablar de una personalidad o varias. No sabemos de quién vamos a hablar. Pero realmente me intrigó el tema del que vamos a hablar hoy. Porque si habláramos psicológicamente de este güey, nos tardaríamos años para hablar de todas las personalidades que nos encontramos aquí. Pero a ver, momento. Porque estoy tratando de analizar lo que dijo Esquina hace un momento. Es que es parte de la historia. Es parte de lo que le pasó a nuestro protagonista en este episodio. Vamos empezando, ¿no? O sea, de quién es. Es William Stanley Milligan, Ajá. mejor conocido como el violador del campus o Billy Milligan. Billy Milligan. Que Me gusta más. Nació el 14 de febrero de 1955. El cual, pues, su infancia empezó... joyita, joyita. Digo, no tengo los datos aquí tal cual del nombre de... Su mamá se casó con un hombre, con un señor, que pasó a ser su padrastro. Y a partir de esos momentos, pues, él empezó a ser un objeto sexual.
Que de esta parte, así, de la infancia, parte de lo que tenía él es un trastorno de disociación de la personalidad. Que se exploró muy poco en los años 70, 80, que es donde más o menos se fue el auge de este problema. Y justamente como dice Skinny, su madre tenía a su esposo, pero su esposo era así como lo pintan o como él lo veía, para que pudiera tener este trastorno. Él era un estandopero en el cual tenía problemas de prestamistas, en el cual pues los forzó a tener una vida dura, y esto provocó a que el padre se suicidara con monóxido de carbono. Puso un tubo de manguera a su ventana y del escape salía todo el monóxido de carbono. Así es como se suicidó. De ahí tenemos algo turbio, ¿no? Oye, güey, es que esa historia no era del Joker. No. Es que ahí te va. Yo ahorita, como lo estaba narrando Richie, yo me acuerdo que esa historia era del Joker en el hecho de que también era como un estandopero, o era como un cómico con un chingo de problemas, con una esposa embarazada y fracasado, ¿no? Sí. The Killing Joke se llama esa historia, de Frank Miller. Exacto, pero bueno, perdóname, nos desviamos del tema. Había a Mariana muy emocionada a ver qué... Sí, yo quiero Ansioso de participar. veras. Sí, de hecho, esta persona, Billy Milligan, yo ya había escuchado y he leído varias cosas sobre él. De hecho, hay una serie documental de él en Netflix, que lo pueden watchar ahí. Y fue el primer acusado declarado inocente por sus múltiples personalidades. ¿Están de acuerdo? Ojo, aquí hay que separar, o hay que seccionar cada punto y especificar. Por ejemplo, está declarado como inocente una de sus personalidades. Todas. Todas. Ajá. Todo él se declaró inocente. Posteriormente se declara culpable, y así es como va varios años a la cárcel, pero después de eso ya puede salir. Puta, es que aquí entraríamos en un debate bien entretenido, No, güey. Si las instancias de seguridad o jurídicas toman en cuenta todas las demás personalidades, o sea, es mi pregunta, o sea, ¿las toman en cuenta para un caso así? Es que no hemos llegado a la parte de las personalidades. Ajá, es que lo que va... vamos poco a poco. Ajá, Skinny, de que desde muy chiquito, ¿no? O sea, todo parte su exactamente. historia desde... Pues empezando como que su padrastro, que era una personalidad, llamémosle el Joker. El Mañas. El mañoso. El bromas, no sé, Que vaya algo. mañas tenía ese cabrón. Ajá. Perdón por la palabra, pero sí es un hijo de su puta madre por Sí. todo lo que le hizo. Yo, O sea, primero tenemos que designar esa parte de cómo tiene que ser el trastorno de identidad, o el trastorno de identidad disociativa, que parte de un trastorno que tiene que ser sistémico. O sea, no puede ser de otra forma, porque así es como se puede fragmentar tu identidad. Si no se fragmenta de un punto en el cual no puedes tener personalidad múltiple. Porque hubo una estafa ahí como una psicóloga y una escritora que confabularon y se hicieron populares ahí como los 70. Querían hacer un Putzelver. Un libro ¿Un muy qué? grande. Un Putzelver. Un libro muy grande, güey. Como la Biblia. Ok. Ajá, se podría decir. Sí, nada más para estar en contexto. Ajá. Sí. Y entonces estos psiquiatras no tenían como la parte sí es cierto que hay una identidad múltiple, o es puro choro. Ya que salió este caso, ahora sí se indagaron en la Fue investigación. un parteaguas. Exactamente. El inicio de la parte del trastorno de disociación de personalidad múltiple, si es así, ¿verdad, Richie? Ujú. En el caso de Billy, como les comenté, inicia en la parte de que, pues, una vez que su padrastro lo convierte en un objeto sexual, él aprovechaba la ausencia de su madre, Dorothy, para acorralar al pequeño, ¿no? Apenas 5 años, y pues era objeto de torturas y violencias. Aquello no solo traumatizó pues la vida de Billy, sino que provocó esta fragmentación, que es para que exista normalmente para que exista algún tipo de trastorno, algún tipo de enfermedad, siempre tiene que haber un detonante, exactamente, como lo comenta Mariana. De hecho, se podría decir que es como que se fragmenta su personalidad, ¿no?
Sí, justamente. Sí, exactamente. Aquí viene A ver, el Loboski, te encargo. Aquí viene la parte, eso provoca, o todo esto, ese tipo de violencia, de torturas, provoca la fractura de su mente. El mecanismo psicológico de defensa de Billy desarrolló en su corta edad fue el adquirir personalidades múltiples, esto para librarse del dolor. A sus cortos años de edad podría comportarse como David, de 8 años, como Christine, de 3 años, y como Sean, de 4 años. Cada una con sus propias identidad. Sin embargo, en el paso del tiempo desarrolló otros caracteres, dependiendo de los peligros que iba teniendo a lo largo de su vida. Como mecanismos de defensa. Exactamente. Sí, ajá, yo siento que son muy... Bueno, ahorita en la actualidad, como que los llevamos todos, que nuestro mecanismo de defensa tal vez es, pues, hacer caso omiso, tal vez es bloquear recuerdos, y en este caso, pues, es crearse personalidades que hacen que bloqueen esos mismos recuerdos, ¿no? Exactamente, justamente, no recuerdo el nombre bien de esta personalidad. Había una personalidad que surgió a base de, pues, todo el dolor que percibía Billy, ¿no? No recuerdo el nombre, según yo tengo entendido, creo que era Christine, de 3 años. Si estoy mal, pues igual ahí nos lo dejan en los comentarios. Pero era una niña que era la que, pues, era como que la sumisa hasta cierto punto, que era la que recibía como todos los madrazos, ¿no? Pero también tenía personalidades, pues, fuertes, ¿no? O sea, lo que fue el violador, el ladrón, creo que también tenía un húngaro, creo que era húngaro. Húngaro, sí. Exactamente. Y al final de cuentas... Yugoslavo, exactamente. Yugoslavo. Iba por ahí. O sea, tras todo este tema y lo que vamos a ver un poco después, ya cuando lo diagnostican, logran tener un conteo de 24 personalidades distintas dentro de Billy. 23 excluyendo que es el, digamos, el máster. Uh-huh. Es que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, exactamente. Pero las 23 personalidades son las que destacaban a relucir. Que esto, cuando yo veía indagando esto, yo me sorprendí de cómo yo no he llegado a ese punto. Qué bueno que no he llegado a ese punto. Dices. Eso es lo que tú dices, porque tenemos a alguien, no voy a decir su nombre, pero que fue diagnosticado por su psicólogo con personalidad múltiple, de los que estamos presentes aquí, güey. Híjole. De mí no vas a estar hablando, Váyanse a Marvin, De eso podemos hablar después, pero... Así que no es tan alejado, digo, es Sí. un tema como que muy impactante también, incluso en los años en los que Sí. se presentó, que fue que en los 70. 70 sí, aproximadamente. 80, sí. Digo, y al final de cuentas, digo, a lo mejor un poquito abordando esa parte que comenta Mariana. Este es un caso, como se puede decir, extraordinario. Creo que al final de cuentas Sí. todos aquí presentes o las personas que nos están escuchando, creo que utilizamos ese tipo de, a lo mejor no de tal cual tener otra personalidad, Mecanismos de pero defensa, lo que tenemos sea Javier, ¿no? mecanismos de defensa en los cuales nos comportamos diferente con base en diferentes situaciones que nos están pasando en la vida. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido en peligro y activamos a nuestro yugoslavo, ¿no? O sea, que te quieres sentir fuerte para no dar esa apariencia de que tienes temor o de que no puedes hacer las cosas, ¿no? Creo que aquí más bien es algo que, pues, de tanto putazo que tuvo en la infancia, pues llegó a esa fragmentación de su psique. Exactamente, pero a mí me gusta ser visceral y vámonos a las partes que lo hicieron Sí. traumarse, que justamente Billy se muda con su padrastro alrededor de que esto está diagnosticado que alrededor de los 6 a los 7 años una persona se puede fragmentar. Es el punto como culmine en donde puedes romper la mente de una persona. En esta parte, la mamá se muda a otro estado y conoce a Milligan, que es su esposo. De ahí el apellido de este niño. Y él sufre constantemente de abuso sexual. Él lo invita un día a su granja, apartado de obviamente con maltrato de su madre, con maltrato de su hermana, porque él tiene una hermana. Y pues él le dice, vamos a la parte de la granja. Y es justamente amarrado a unas pacas con una máquina en el cual está a punto de trozarle la cabeza. Y le dice, si mencionas a alguien que pasó esto, estás muerto.
y de ahí justamente es brutalmente violado. Chen. Vergas, güey. ¿Quién realmente no se puede fragmentar con estas situaciones? O sea, con una mente de 6 a 7 años, ¿quién realmente no se puede quebrar? No, incluso ahorita que lo mencionas, me recuerda, o sea, fui a un podcast a escuchar cómo grababan y todo el pedo, y decía un vato que, güey, ¿quién de nosotros a lo mejor y fue violado y no se acuerda? Y es que sí es cierto, o sea, porque a lo mejor y lo tienes fragmentado, tienes esa parte de tu vida muy bloqueada, güey, o tan bloqueada que ni siquiera te acuerdas que fuiste abusado sexualmente o mentalmente, y que dices, güey, o sea, lo tengo que fue tan fuerte que lo tienes bloqueado. Incluso yo antes iba con mi maestra de yoga, que me dijo que nos estaba platicando que una vez fue a una ayahuasca, y que en esa ayahuasca vio y supo que cuando tenía 6 años fue violada por su primo, güey. Y vio esa revelación, güey, la misma ayahuasca, que ya cuando regresó a la realidad, por así decirlo, trabajó en eso, o sea, y desbloqueó un chingo de recuerdos que dices, güey, ¿dónde los tenía? O sea, sí. ¿Qué tanto no vive un morro, una morrilla, un morrille, güey? O con quién convivimos, no los conozco a ustedes, güey. ¿Quiénes son? O sea, yo soy un moreno de aquí que me adoptaron, ¿no? Entonces... Mira, güey, ni te adoptamos, tú llegaste. Bueno, es cierto. Mira, dos cosas. A mí me mama, por ejemplo, primero, los datos específicos que saca Richie, no sé de dónde chingados. A veces siento que Richie como que hackeó la CIA o algo así. Espérate, y solamente y ahí indaguenlo poquito. Y también la gente ahorita no lo está viendo, pero también me mama cómo se ve con el copete con sus audífonos puestos. Creo que el Richie trae un buen estilo el día de hoy. Y pues sí, fíjate que así como bien lo dice Mariana, a veces ni siquiera nosotros podríamos saber cuántas veces o si alguna vez abusaron de nosotros o violaron. Que ojo, la palabra abuso y violación no siempre necesariamente tenga que ver con algo sexual. Sí. Puede haber un abuso y puede haber una violación en otros y hasta muchos cierto factores. punto yo se los puedo confirmar, güey. Simplemente es una situación. ¿Qué? No. Yo se los puedo confirmar que hasta que bueno, no está en el solamente puede ser- seminario, No, era no. probable. No, deja esa parte. ¿Cuántas Simple- veces se la chupaste? ¡Que la verga, déjame hablar! Chingada madre, Mariana. No vas a salir de aquí, no te están viendo. Exacto. Puta madre, voy a hablar de un pedo de que pasó con mi papá, güey. Y tú estás mami, güey. Así es, gente, bienvenidos a Marvin. Por eso ya no se graba, güey. Sí, gente, la verdad es que no se graba Marvin porque terminaron a putazos. Entonces ya se mudaron aquí a Herejes y también van a terminar a putazos. Después de que dije, sí, soy bien puta, ya. ¿Quién desbloqueó una personalidad, güey? ¿Quién fue quien dijo eso, Mariana? La ¿Tiene puta algún que- nombre? Alguien de esta mesa lo dijo. Alguien de aquí de esta mesa es bien puta. ¿Alguien de aquí? Alguien de aquí anda con una de 21. Ya me exhibiste, güey, qué pedo. ¡Oh, la verga! ¿Son 2 entonces? Richie, espérate un año todavía. Y bueno, gente, retomamos. Aquí Sí. tenemos que hacer un corte porque se agarraron diciendo una sarta de mamada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, el punto es de que no solamente tiene que ser una situación de abuso, de golpes, de violación, ¿no? O sea, simplemente tiene que ser una situación que para tu psique sea algo muy traumático. Como puede ser la muerte de un familiar, ¿no? Sí, exacto. Para eso voy. Mamá. Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo ligeros blackouts, güey, de toda la parte de finales de mi primaria y casi toda la secundaria, güey. Por cuestiones del fallecimiento de mi papá, güey. Entonces, neta, hay cosas que digo, güey, no mames, no me acuerdo de cómo le hice, ¿no? O sea, nomás apreté todos los botones y pasé a la prepa, güey. Entonces, ese tipo de situaciones que obviamente aquí lo de Billy, pues dices, güey, no mames, o sea. Y Billy también tuvo ese bloqueo. Justamente Exactamente. con lo que empezaste tiene una parte sistémica este proceso de la disociación de personas, porque hay un punto en donde la persona crea una personalidad para poder contrarrestar ese dolor. Porque él crea a una persona para ser fuerte y también convivir con los demás. Digamos, en un punto tenía que ser bloquear ese recuerdo de que era maltratado y violado
para poder convivir en la escuela. Entonces, él, digamos, en sus primeras personalidades, crea a Christine, sí, es una inglesa que tiene su personalidad, en el cual es una niña que escribe fluidamente y que es dibuja. Y dibuja. También. Toda es la característica de cada personalidad es de que tienen una habilidad diferente para pintar. Eso está bien interesante, ¿no? Perdón, Javi, porque dices, güey, o sea, uno crea mecanismos de defensa, pero ¿en qué punto llegas a desarrollar o desbloquear ciertas habilidades en tu cerebro que te hacen ser un máster? Porque muchas veces es como eres el más verga de eso, güey. O sea, Ajá. el bloqueo es tu propia mente, tú eres tu peor enemigo. Justamente. Y es algo que ya hemos hablado dentro de herejes, güey, que nuestro propio cuerpo llega a ser nuestro propio limitante para estar aquí en esta dimensión o para poder viajar en otros mundos. Ahorita que estamos hablando y que Richie empezó a hablar un poco de las personalidades, aquí tengo una parte de una página, la voy a mencionar para darle su crédito, se llama La Vanguardia, que es donde estoy sacando la información. TV Notas. Comenta la parte de los 10. Son las 10 personalidades, según yo, las más fuertes, que sería, ok, por ejemplo... Siento que esas 10 fueron las que se diagnosticaron, exactamente, ¿no? las primeras diagnosticadas, exactamente, y las que tuvieron índole dentro de lo que fue el caso del crimen, de la detención, de cuando pasa todo eso, que vamos a llegar un poquito más adelante. El primero es el propio Billy, 26 años, la personalidad principal, que se encontraba fragmentada, ¿no? Luego es Ray Badaskovich, o como se diga, es el llamado guardián del odio, un comunista yugoslavo con acento eslavo, aficionado a las armas y el karate, muy fuerte, que cometió diversos robos, pero no sabía la de las violaciones. Exactamente. Y espérate, deja que lleguemos a esto, güey. Arthur, de 22 años, un hombre inglés muy educado, formal e inteligente, experto en la ciencia y medicina, era el que ponía orden entre sus otras personalidades y al que acudía Billy cuando requería de pensamiento intelectual. Güey, ¿no te has puesto a pensar, o sea, ya como que más bien a sobrepensar, que tal vez las personas más más eruditas del mundo puede ser su personalidad fragmentada? Ahí voy, a esto voy. Permíteme un poquito porque luego se me va a ir la idea. Precisamente, a mí me causa como mucha curiosidad el saber quién es el que pone estas características específicas en estas personalidades. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que en cada personalidad que estamos nombrando viene una característica en especial, ¿no? Un inglés, un comunista. Muy específico, ¿no? Ajá, Sí. o sea, Sí. ¿cómo están determinadas? O sea, Ok. no sé, el comportamiento tiene que ser tan exacto para que se pueda meter dentro de esta caja de comunista. ¿Y quién es lo que lo determina? Los mismos psiquiatras de decir, un comunista es así, entonces este güey era comunista. Y a eso voy. Y después, ¿cómo es que puedes aprender? A lo mejor no has tenido relación con una persona inglesa, pero ¿cómo puedes aprender Eso. las características de un inglés para que después a ti te determinen como una personalidad inglesa? Justo eso Y que nunca has viajado, o sea, nunca has tenido ese tipo de contacto o relación con una persona inglesa, güey, que diga, él es inglés. Todavía Justamente. como Richie, él es negro, güey. Puedo aprender cosas. Exactamente, pero Pero- justamente dentro de esta personalidad múltiple, el caso más sonado que es y quien más personalidades ha tenido ha sido una mujer que tenía 60 personalidades, y de estas 60 personalidades hay dos realmente que conocen todas las otras personalidades. Siempre hay una personalidad en el cual destaca, y en esta es Arthur. Arthur fue el primero que detectó en qué punto era él con, digamos, rayaba Justamente. en su puerta, rayaba cuántas horas Red realmente él estaba consciente, porque hay otra casualidad que es el desplazamiento de tiempo. Cada personalidad
no está consciente de cuánto tiempo está liderando el cuerpo. Exactamente. Porque sí, cada quien tiene su personalidad, pero esto se disocia al tiempo y se personaliza física y mentalmente a esta persona. Bien, fisiológicamente pueden cambiar los ojos, cambiar la personalidad, el acento, incluso el tono. Billy, al estar en este punto del estar fragmentado, veía o consumía series inglesas a tal punto de que tenía una personalidad de Brooklyn, y era un Brooklyn de tal especificación. Era neoyorquino de Brooklyn. O sea, él bien te llegaba como yo. Hey, ¿qué está pasando? Aquí. Hey, what's up? Ajá, What's up, man? Ajá, ese era su rasgo. Y te podía hablar un inglés con Arthur de Liverpool y de Escocia. Esos eran los puntos y las habilidades que él tenía, porque los desarrolló justamente visual y auditivamente. Fue empírico su conocimiento. Y otra parte que lo podemos agregar, que es de que cada personalidad no solamente se quedaba, tenía como un back off en su cabeza, en el cual a todas las personalidades le decía: ¿sabes qué? Tú eres especialista en armas y en conocer justamente la adrenalina, que justamente lo vemos con el yugoslavo. El yugoslavo tenía la habilidad de esta adrenalina acumulada, desarrollarla para poder romper una taza de baño con los puños. Tú también la rompes, pero borracho. Y continuando un poco con lo que comenta Richie, efectivamente, cada personalidad se va dando dependiendo de la fractura que es, de lo que necesita, y conforme a la información que a lo mejor inconscientemente Billy tenía en su mente. Comenta que él consumía series inglesas, entonces de ahí tomas esa parte y la transformas. Sí. También la otra parte de cómo empezó a darse cuenta del tiempo. La primera personalidad que descubrió Billy, o que descubrió en este caso Arthur, que era no solamente él, fue pues la personalidad de Billy, que era la personalidad principal, ¿no? Entonces, según yo, entre ellos se dejaban como notas para leerlas, y hicieron ese pacto de cada hora que tú estés en manejo del cuerpo, vas a anotarla. Después hicieron como el vaciado y se dieron cuenta que no completaban las 24 horas del día del manejo del cuerpo. Entonces ahí empezaron a investigar un poco más sobre las otras personalidades, y comentan o dan una imagen de cómo era el control del cuerpo. Es se puede decir como una sala, y en el centro una luz. No sé si había una silla o no, pero bueno, entonces era solamente la luz, y quien estuviera dentro de la luz era quien tenía el control. Hay una parte dentro de la historia, yo la escuché cuando fue el episodio de Leyendas Legendarias, güey, que comentan que llegó a haber momentos en los cuales llegaba otra persona y aventaba una para poder llegar a tomar el control, que fue lo que pudo haber pasado cuando Billy estaba a punto de suicidarse. Sí. Ese justamente en 1970, cuando Billy estaba ya en un punto de la personalidad en donde él ya no aguantaba nada, porque él tuvo un problema, porque le decían, o fue un punto detonante en el cual él se quiso suicidar, del que lo encerraron varias mujeres en un baño para poder decir: ¿cuál fue tu primera vez? ¿Cuál fue tu primera vez? Es que tú eres virgen, tú vas con como es de campo, entonces tú vas y te echas a los animales. Entonces ahí lo encerraron, le quitaron su pantalón y vieron cuál era el trauma que tenía en ese momento. Le devolvieron su pantalón y él fue a la azotea, se agarró vuelo, se aventó, y alguien de su personalidad lo durmió. Y justamente Billy está dormido durante 7 años. Porque en 1977 es cuando despierta Billy justamente en la cárcel. ¿Te parece y les parece si vamos a un pequeño corte y ahorita volvemos ya con la parte de lo que fue la historia de cómo terminó Billy en la cárcel?
Va, me late, está muy interesante. Yo estoy aquí de oyente también. No, es que ahora sí me aventé acá mi investigación. Ahora sí, ya aquí en mis anotaciones, así soy como Santa Fe Clan acá. Mi mente sabe. Sí, vemos su libreta, gente, y no se le entiende una Escribiendo con el chingada. dedo. Creo que escribió en alemán, güey, no sé, algo así. ¿Qué personalidad traes ahorita, Rich? No, ahorita traigo la de investigador, bien a más no se puede. Sí, el sábado pasado yo conocí una tuya que no conocía, pero Sí, yo bueno. también. Se esperaba, pero Pero bueno, gente, así es, vamos a un pequeño corte, no sin antes mencionarles que nos sigan en todas las redes sociales como el Podcast, que nos pueden encontrar tanto en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Spotify, tal cual como Spotify nomás como el Podcast. Me distraje, ando acá en la pendeja, me quedé pensando en las personalidades de cada uno de nosotros. y del sábado pasado. Pero bueno, gente, vamos a un pequeño corte mientras los dejamos con esta rolita de Chelino y ahorita regresamos. Acepta mis términos y condiciones. Soy Chelino en la casa, motherfucker. También tiro la mesa si saco el mantel. Cambia el canal del Coco, chica Coco Chanel. Los billetes no tienen valores para aquel que le pone fe al valor del papel. Normal que me atrapes, me deje atrapar. El cabrón ya no pudo escapar. Se ve que el Lampa nunca va a escapar. Puto cuento de nunca acabar. Bala en la nuca, ponte a acabar. Lo simple me define, el complejo me hago. No es un ataque, es un halago. Wizard con Poison sin ser mago. Desaparezco mis demonios en el bar cuando los trago. Lo hice de rico y lo hago de vago. Divago, pero no por trivago. Divago en el vagón, di algo con la oreja roja. Diablos, cigarros, después de paros y disparos. Y al escucharlos la muerte se moja. Y no me digas qué hacer, wow. Y no definas mi placer, y no me vengas a joder, no. No, 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 no. Y no me digas qué hacer, wow. Y no definas mi placer, y no me vengas a joder, no. No, 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 no. Escribo temas que no tienen tema, así de abstractos cuando hay dilemas, nena. Si llueve en el barrio inunda y salen las sirenas. De 10 mandamientos no le hice caso a 11. Me lo dijo que el colega que la cuadra lo conoce. De bar en bar como Rasumi Roche. Ya estás mejor ahora, al menos ya no. Malas decisiones para buenas canciones. Delirios en acera, checa el menú de opciones. Si vas conmigo, acepta términos y condiciones. Yo termino sin compasión, si me engañan con pasiones. 99 ideas y descarto 100. Y luego llega una perdida y de mis ideas es fiel. Estoy tejiendo el hilo de esta historia, los fundamentos de tu piel, baby. Es Chelino, loco. Espacial Rex. No, man. Yeah. Si es como suena, vato. Hey tú, Godín promedio. ¿Trabajas duro para el patrón? ¿Estás en un camino hacia la autodestrucción? creo que sí. ¿No sabes nunca qué vas a hacer? No. Pues yo te tengo la solución. No te pierdas todos los miércoles episodio nuevo de Marvin y te olvidarás de todos tus problemas. Vaya, el podcast. Y pues bueno, gente, lo que acaban de escuchar es a Chelino. Vayan a buscarlos en las redes sociales. Trae muy buen cotorreo. Pues bueno, antes de continuar quisiera también recordarles que nos sigan en todas las redes sociales como el Podcast, que nos pueden encontrar tanto como en Facebook, Instagram, TikTok, y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, también en Facebook, y que ya también estamos presentes en Spotify. Ya tenemos ahí todo nuestro contenido para que vayan a escucharnos. Pues bueno, antes de irnos a corte nos quedamos con las personalidades, que no me acuerdo quién era el que las estaba dictando, si era... Skinny. Ok. Sí. Ok.
nos quedamos en... Ay, el Oboski. Pero es Ay, güey, póngale uno de solapa, güey. ¿Cómo la cuelgo? Como que, güey, ponte una cadena así como padre, güey. Se la voy a pedir a mi carnal, güey. Y acá con una de estas del pod del cast, ya es que uno se los ponen como cruces, güey. Sí. Así, ¿Cómo qué? Como cruces. Ah, ya. Bueno, Un blink blink. exactamente. Quedamos la cuarta personalidad, de las más chidas, Ajá. es Alien. Es una de 18 años, un estafador y manipulador e hipócrita agnóstico. Escribía con la derecha, tocaba la batería y pintaba retratos. Era quien más hablaba con el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos. No mames, todos los músicos. Pero ese es un detalle muy importante porque ahí detectas qué personalidad está dentro de... en ese momento. ¿Por qué? Porque es el único que fumaba. Es el único que escribía con la mano derecha. Entonces es un punto muy importante en el cual pues ahí puedes detectar qué personalidad está en ese momento. Exactamente, o sea, cada uno tiene su particularidad de lo que hacía. Entonces puedes darte, a lo mejor si despiertas y con las manos manchadas de pintura, pues era esta Cristel, que era la niña que pintaba, ¿no? La quinta personalidad, Tommy, de 16 años. Ah, mi Tommy. Ajá. Tocaba el saxofón, le cantaba la música eléctrica y era un experto en eléctrica. Además pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre. A veces se le confundía con Allen. Pues sí, era lo que iba, güey, porque si te despertabas y tenías las manos manchadas de pintura, podía ser él o... Que esa personalidad nació parte de él que su padrastro en ese momento, que justamente ya a sus 17, 18 años, seguía con esta parte del abuso sexual. Entonces, él llegó a un punto en donde ya él se identificaba como yo quiero pintar, me gusta el baile, o sea, esos puntos que él... Entonces su padrastro, le decía, deja esas mariconadas. Entonces lo que hizo fue una lesbiana en el cual tiene esas características. Hay que recalcar que todas las personalidades pintaban. Y cuando ellos se despertaban tenían un retrato de cada personalidad. Como una no seas fotografía, mamón. ¿no? Pero- Así como de que, estuve Exacto, yo, güey. sí. No seas mamón, pero eso es bien interesante porque estás teniendo evidencia total, o sea, estás plasmando Oye, algo. Justamente. Y lo interesante es que sí, todos pintaban, pero todos pintaban en un estilo diferente. Exacto. Ok. Sí. O sea, no A todos la pintaban lo verga. mismo. Por ejemplo, ahorita Ahí que es cuando se distinguían. comentaba, Tommy pintaba paisajes, Ali pintaba retratos, estoy checando aquí lo que pintaban, ¿no? Justo, fíjate, por ejemplo, justo me gustaría realizarles una pregunta porque se me hace bien importante y creo que es lo que he hilado en todo lo que va del episodio. Las personalidades que surgen, estamos de acuerdo que a lo que hemos escuchado ahorita surgen con base en función a como un mecanismo de defensa, digamos, por ciertas situaciones que vivimos todos. ¿Será que todas las personas pueden tener esta habilidad, pero no desarrollarla al punto de como tal ponerles un nombre y darles como un espacio en específico en nuestra vida? Y por ejemplo, estamos de acuerdo que nosotros durante toda nuestra vida hemos tenido momentos en los que quizás tenemos que ser más culeros, o tenemos momentos donde tenemos que ser como Más sensibles, más fuertes, más sensibles, o sea, o a lo mejor más atrevidos, animarnos a hacer algo que no nos animábamos. ¿No crees que por ahí pueda haber pues Es que yo cierta siento- relevancia? Ajá, es que como estábamos viendo, güey, déjame en paz. Que son fragmentos, güey. O sea, una Ajá. personalidad múltiple son fragmentos. Ujú. O sea, cosa de cada parte que al final de cuentas somos nosotros, uno mismo. Ajá. Wow. Así que quiero pensar que sí. sí, es lo que comentaba al principio del episodio, güey, que al final de cuentas, ¿cuántas veces no te ha tocado, a lo mejor, por ejemplo, animar? O sea, tú normalmente eres culo, güey, para hablarle a las morras, ¿no? Supongamos. No, sí, no sí, es supongamos, cierto, sí soy. es cierto. Creo que ahí le acertaste. a No todo. supongamos, sí soy. Sí. Ajá. Que ahí le No se la acertaste a suavices. todo. Pero en algún momento, güey, tu personalidad toma esa fuerza, ¿no? Y le hablas Ujú. a alguien que a Ajá. lo mejor te gusta. No voy a decir nombres porque
Porque probablemente no sabemos si llega el siguiente Ajá, episodio de alguien. exactamente. Para no quemarlo, ¿no? No creo, ni los escuchan, Bueno, no te preocupes. el punto... Nos topa, güey. A lo que voy, güey, es que esto ya es un trastorno de una fragmentación. Y cuando tienes ese tipo de trastornos o cuando el psicólogo te puede llegar a detectar una posible fragmentación, es como que apenas se puede ir rasgando, ¿no? Aquí ya es psiquiatra. Bueno, psiquiatra. Entonces, no deja de ser parte de ti. Dependiendo de tus habilidades, puedes a lo mejor llegar a enfocarlas un poco mejor siendo consciente. ¿Sí? Siendo consciente de ese tipo de... es que hoy voy a intentar ser más A ver, aventado. y si lo ponemos en un ejemplo muy burdo que todos tenemos en común, que es como la peda, güey. Ajá. A ver, pongamos... No sé, se me viene Richie. No, es que este vato sí se desconecta Ajá, totalmente. güey. Yo O sea- sí soy bien destructivo en ese Ajá. sentido. sí. Autodestructivo. Por ejemplo, Destructivo y Richie, autodestructivo. platícanos y quémate tú solo, güey. ¿Qué cosa haces ebrio que no hagas sobrio? Que hablar. La ¿Qué? parte del hablar, el hablar, a mí No lo sé, Rick. se me suelta la lengua, pero en ciertos puntos en el que tengo que decir las cosas, sí, porque yo mismo me pongo candados en el cual sé en qué contexto estoy diciendo esto. Y ya cuando de plano no... Te desconectas, güey. De plano me desconecto, ya no digo nada. Ahora sí es modo... ¿Qué? O sea, como que creo que hablas mucho, ¿no? Cuando estás ebrio. Sí. Por eso, es lo que yo digo. Cuando yo estoy ebrio, hablo a De más. kilómetros, sí, de más. Sí, Ajá, además, porque... Pero cuando me preguntan algo que realmente tengo que decir, cuando piensan que voy a decirlo porque estoy vulnerable, ahí sí yo mismo me pongo el mismo candado. Ok. Ok. Entonces, lo que dices tiene que nacer, no te lo tienen que preguntar. Exacto, Ajá. exacto. Sí, por ejemplo, un ejemplo, güey, que es muy personal. Yo cuando empecé a ir al psicólogo, güey, me detectaron como inicios de personalidad múltiple, güey. Por el hecho de que yo soy una persona como muy de paz, güey. O sea, muy tranquilo, muy todo el pedo. Pero Alejandro, güey, es una persona como más explosiva, güey. Y cuando hay pedos muy cabrones, güey, es la persona o la parte que sale de mí, güey. No es algo que estuviera fragmentado, güey, porque al final de cuentas sigo siendo consciente de esas acciones que hago, güey. Pero sí es como que, güey, ahora sí como dice el meme, ¿no? Ese no eres tú, güey. Entonces, Esa no es tu familia. y es lo que te comento, es algo que Sí. poco a poco vas trabajando. ¿Para qué? Para que al final de cuentas tengan una armonía esas personalidades o esas partes de ti. Como un equilibrio, Exactamente, que sea un equilibrio y al final de cuentas puedas hacer uso de ellas cuando te plazca, no solamente cuando una situación haga que explote y esté ahí. Sí, y como aquí a mí me gusta ser visceral, la verdad, me gusta esa parte del trauma, pero una ¿no? Sí. ¿Traumarte o cómo? Traumar o ser traumado. A ver, Por dos. es que mira, Traumar a la por ejemplo, gente. perdón que te interrumpa, Rich, es que se me va a ir la idea y quiero, Ok, sí, enfatizar en esta parte. Como lo dijo Mariana hace un momento con el ejemplo burdo, veámoslo también con un ejemplo así. ¿Qué tan conscientes somos? Te voy a utilizar a ti, digamos. ¿Qué tan consciente es Alejandro en el momento de una explosión? ¿Qué tan consciente es, por ejemplo, que hay un problema y tú explotas? O sea, Alejandro, pero qué tan consciente tú mismo eres de lo que está pasando. Puedes ser consciente después de, Ajá. cuando hay consecuencias. Pero durante el acto, ¿qué tan consciente puede ser, güey? Pues medio, güey. O sea, porque si es algo como que no frenas nada, güey. Simplemente O sea, explotas. no te puedes controlar. Ajá, no, güey. Es como que, Sí, güey, sí, la sí, verga, no. pues. Que Hay truene ser lo que bien- tenga que Ajá, tronar. porque a mí en ataques de ira, a mí sí es decir, pero ya digo, A la pared, yo ¿no? digo, no, ahí sí Ya, Sí, Gonzalo. es como que te desconoces, Ah, güey. están al viendo final de tus cuentas, hijos. ajá. yo mismo digo, no, sí me pasé de ver. Ajá, sí, o sea, sí suele pasar y es esa parte, o sea, eres más consciente obviamente o lo analizas un poco más pues después de que sucede, ¿no? Pero en el momento es como que Visceral. literal, güey, es como si llegara alguien y, a ver,
esto me toca a mí. Tú eres muy calmado, vamos a tirar vergazos, esto me toca a mí. Y es como que actúa la personalidad. Y ya, güey, después es como que, ¿pero qué hiciste? Entonces vuelvo a hacer la pregunta, güey. No dejas de ser consciente, o sea, no es como acá de que dices, vergas, David no sabe lo que hacía Alejandro. Yo siento que ahí es la diferencia y que a lo que iba Javi, si no me equivoco, es como, ok, todos tenemos esa parte fragmentada, por así decirlo, o tal vez no a ese nivel, pero que sí podemos llevarlo, ¿no? De la mano, incluso también cuando somos un poco más grandes o dependiendo de las personas en las que estamos rodeados o si vamos a terapia o no, que te hace consciente de tus propias acciones, güey, y ya dices, ok, ya empiezas a dar herramientas para poder trabajarlos. En este caso, a Billy Milligan no le dieron ni madres, pues güey. no, Porque para que pasara a juicio o todo ese cotorreo fue cuando tuvo hasta 22 años. Exactamente. O sea, fueron que fue 22 años de puro desvergue. Fueron sus primeros contactos con la ayuda psicológica, güey. Sí, y ahí hay un punto en donde a mí me gusta porque la parte de la psiquiatría o la parte de la psicología no estaba a tal punto de una investigación de cuáles eran las personalidades o cómo se tenía que abordar estas personalidades, porque se le tuvo que diagnosticar con 4 psiquiatras jefes en su área. O sea, 4 psiquiatras lo tuvieron que diagnosticar para poder decir y dar el veredicto de que era inocente en ese juicio. Exacto, y aún así, o sea, era culpable, pero como que no se le dio el castigo, güey, y ya fue inocente. Y lo dejaron libre, por así decirlo, pero al final de cuentas estuvo todo el tiempo con psiquiatras, estuvo en la cárcel. Y más aún, o sea, ahí sí, les decía desde un principio, hay una serie documental sobre sobre Billy Milligan, que hizo negocio, güey. O sea, ahí ya es otro pedo, ¿estás de acuerdo? O sea, porque ella hizo negocio con su propio trastornos y era normal. Y era de esperarse, incluso los psiquiatras, güey, y el propio Billy Milligan, que siento que hubo un punto en el que sí, lo hizo consciente, güey, que se estaba haciendo negocio y él lo aprovechaba porque lo que te dicen en la serie documental es de que él salía, güey. Él era el único paciente que salía del centro psiquiátrico a hacer su vida y regresaba, güey, pero salía con sus personalidades. Exacto. Podía hacer lo que quisiese. Es que, Puta madre, es que entraremos en un debate bien cabrón, güey. ¿Hasta qué punto puedes ser permisivo, güey, en una situación así, güey? En ese tiempo se lo Es que yo tengo encarcelado a Richie, pero... no tienes otro nombre, ¿verdad? RR. Pero a R. Carvajal, ¿no? Ajá. Entonces, cuando está como R. Carvajal... Es que vuelvo a lo que pregunté al inicio, o sea, las autoridades... ¿Cómo determinan de repente dejar libre o dictar inocencia a Juan si es una personalidad de alguien que asesinó a alguien más, güey? Ajá, ahí te va. Sí, no fue Juan, sí fue César, güey. Ajá, ese punto es muy interesante porque va de las leyes que designan en las leyes que designan después de este caso, porque el caso muy específico de Billy fue de que él tuvo una parte sistémica con sus personalidades. Él tenía esta parte de ser el proveer. Cada personalidad tenía que proveer dinero. Entonces, para proveer dinero salía el delincuente, el que andaba con el barrio, que andaba con la mafia rusa. Pero tenía sus bloqueos, que él decía: yo voy a tratar bien a los niños, a las mujeres y a los negros. O sea, él tenía su moralidad y no rompía esa moralidad, pero hubo un punto en donde las personalidades se cruzaron. Yo voy por dinero, pero cuando ya sustraigo ese dinero, viene la otra personalidad que es el que violenta, güey. El que violenta, exactamente. Y entonces una personalidad se cruzó con la otra para hacer un delito en el cual su modus operandi era: ¿cuánto dinero traes? Traes 800 pesos, ok. De esos 800 pesos, tú me das 200, declaras que yo te robé,
tú te quedas con los 200 y me das 400 a mí y reportas que yo te robé. Entonces, ni tú ni yo, solamente el como sistema. el mediador, Ajá, ¿no? exactamente, Ajá. es el El ladrón el wannabe, el ladrón wannabe. Entonces, El que así- te deja sacarle el chip, güey. Exactamente. No mames. Y de las 3 personas, de las 3 mujeres que secuestró, ninguna dijo que fue un secuestro ¿Violento? violento. Ajá, exacto. Ajá, no fue secuestro violento, pero incluso llegó a violar, güey. O sea, y es Sí. como las personalidades, que es lo que dice Javi. ¿En qué momento, o sea, y cómo pueden culpar a una personalidad, güey? Si está en una persona, güey, y puede cambiar a 22 personalidades más. Lo que yo he visto, Ajá. o sea, y también investigado, he visto en documentales, es de que tratan, ya ahorita actualmente me estoy refiriendo a los 90s para acá, unificar eso. Sí. O sea, ya que están en tratamiento, lo unifican y te voy a sentenciar como fulanito de tal, güey, porque tú eres fulanito de tal. Parte de la investigación que tuvieron o del veredicto que se le dio fueron 3 víctimas de abuso sexual secuestradas y se encontraron. Bien, en esa parte en donde lo encontraron fue por un repartidor de dominos. O sea, no tenía ni siquiera una orden de aprehensión para esa persona. No tenían una... O sea, él lo conocían como Billy. O sea, tenían fotos, tenían cosas, pero no sabían qué Billy era. No, incluso Entonces- él tenía otra personalidad, güey. O sea, Y- él estaba registrado Y con justamente otro cuando nombre. entraron a la casa vieron que había recreaciones porque era un doctor, Sí, todo, era un ¿no? filósofo y cada uno era experto en su tema. O sea, hablaba inglés, hablaba alemán, hablaba ruso y aparte también estudiaba el hebreo. O sea, estaba bien documentado porque su psique estaba dividido en solamente aprender y ser experto en cada una de sus personalidades. Exactamente. Y cada una de sus personalidades tenía un área específica, era florero, era asaltante, era todo. Y entonces no podían decir, esta persona es culpable de estos actos. Entonces, ¿sabes qué? El juicio es denegado. El juicio es denegado porque me estás presentando diferentes personas. Entonces es inocente, pero lo vamos a trasladar a un hospital psiquiátrico. Este fue el veredicto. Es inocente, pero se va a trasladar a este punto Ajá. psiquiátrico. Dentro del hospital psiquiátrico hay niveles de tratamiento en el cual fue interrogado cada personalidad y dentro de esas personalidades había 3 o 4 niños en los cuales los fueron unificando. De adolescentes había 3 o 4 que también los fueron unificando. Entonces, ya que era avanzada la investigación, fueron con el jefe de psiquiatría, las personalidades le aventaron un papel y le dijeron, le dijeron, solamente te recomendamos que hables con el maestro. Ok. Habla con el maestro. Ahora, yo quiero preguntarles también otra cosa sobre que lo estamos viendo desde un punto externo, lo estamos viendo como personas Sí, obviamente. fuera de... Pero se imaginan lo que es la noticia para esta persona decir, ¿sabes qué, güey? Te diagnosticamos esto y el otro. Y que esa persona quizás neutra tenga que lidiar con el hecho de que tiene a 20 pelos de personas alrededor. Fíjate que para esto, cuando estuve viendo lo de Billy Milligan, Billy, o sea, el real Billy, sí era consciente, pero lo mandaban a la verga, Sí, güey. güey, O sea, totalmente. él sabía Estaba de dormido. de todas las personalidades, pero lo mandaban a la verga, porque no era lo suficientemente fuerte. Él no era el maestro. Sí, no. Exacto. El maestro era otra persona superior, como que siento que ya Ahorita vamos allá. Ajá. crecida con todas las personalidades que podía controlar ese pedo. Pero qué Justamente. culero, Y güey. entonces que a lo digan- mejor Billy era uno más. Exacto, güey. Y ahí es cuando te sí, digo de no. que, de todas Sí, maneras, no. de que, Exacto. ok, Billy, tienes estas personalidades que te están mandando a la chingada, pero tú vas a ser enjuiciado. Hubo, Y es como, ¿qué? hubo Pero yo no hice cuatro personalidades específicas que hicieron los actos de que los justamente encarcelaron. Sí. Era Christian, la lesbiana, era Arthur, que él era el maestro, ¿no? No, él era el que Cristiano es la lesbiana, güey. Ajá. Ah, no, sí, perdón. No. Adalana. Adalana es era lesbiana. la lesbiana y Alan, que era el que se dedicaba al robo o al hurto. Y
un estratega, que esto se me hizo muy curioso, que él cuando se electrocutó se enfocó en el escapismo y también en las artes de la electrónica. O sea, entonces tenías esas 4 personalidades en el cual el delincuente iba por el dinero, pero se encontraba una mujer, entonces ahí entraba la lesbiana. Entraba la lesbiana, no el violador, entraba la lesbiana, convencía a las mujeres, entonces ahí es donde él necesitaba algo de amor. Pues no sé. Entonces era su personalidad de amor. Y ahí después, ¿qué hacían? Entonces entraba otra vez el delincuente y era su parte del de qué voy a hacer. No la puedo despurgar porque ya detiene mi persona moral. Ya él tenía la parte de la moralidad. Puta madre, no, pues es que es más complicado. Exactamente. Sí, un poquito de la personalidad de Adalana. Es una chava, 19 años, lesbiana, tímida, solitaria, escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones, sin el conocimiento de Billy ni de los otros alter egos. Exactamente. Y ahí entra la parte sistémica. Entonces, una personalidad hace el delito de ir por el dinero. Ok. O sea, por X o Y cosa, se encuentra a alguien en un carro o le cae bien y entonces dicen, ¿what? Siento que es un efecto dominó, ¿no? Sí, fan. Y eso pasó 3 veces. Exactamente. Eso pasó 3 veces en los 3 casos que realmente hubo violación. Abusó, pero después de eso ya salió inocente en esos juicios. Y a todo esto, ustedes, con esta información, ¿qué opinan? ¿Debió haber sido declarado culpable o inocente como lo hicieron en aquel entonces? Respecto a las leyes de Estados Unidos, creo que manejan mucho la parte de las capacidades, ¿no? Creo que si al final de cuentas tu psique... No, ustedes, me refiero por a eso, ustedes. Yo voy basado a esa parte. Para mí, yo no lo hubiera declarado culpable, güey. ¿Por qué, güey? Porque al final de cuentas, él no es una persona que posea el control total de su cuerpo. Okay. Sí lo hizo él, pero no se puede decir que no en sus 5 sentidos. Sí, justamente, bueno. Sí. Entonces, si yo no estoy consciente de realmente lo que estoy haciendo, y justamente pasó en el caso del Conjuro. En el Conjuro también hubo un caso en el cual él mató a su esposa o madre, no recuerdo bien, y su caso fue denegado. ¿Por qué? Porque pues también no estaba conscientemente de lo que estaba haciendo. Digo, y aquí te vas mucho a 3 horas. Por ejemplo, en el caso de Billy, fueron 7 años que no estuvo presente. Que estuvo desconectado. Estuvo desconectado. Lo, O sea, lo durmieron completamente. duérmase. Yo Milton. ¿Y tú, Javier? No lo sé. Es que Yo es muy también complicado. estoy dudosa, güey. ¿Le late Es muy si complicado. vamos hablando un poco de las personalidades indeseables en lo que nos dan su veredicto? Sí, porque son muy curiosas, o sea. Ajá, las primeras son las 10, que se puede decir son las más amigables. Pero ya las dijiste, ¿no? No, vamos son más, son 23. Son 23, llevamos como 5 o 6. Sí. Yo lo sé. Las deseables eran David, las que faltan David, Cristel, Christopher y Adalana, que fue la que cometió las violaciones. Los indeseables, Philip, de 20 años, el matón, Kevin, de 20 años. Philip era el que hablaba de Brooklyn, tenía un lenguaje vulgar. ¿Por qué será? Y cometía delitos menores. Kevin, el delincuente que planificaba robos, pues él llegó a robar como farmacias y ese tipo, ¿no? Walter, Abril, conocida como la perra, planeaba vengarse del padrastro de Billy. Eso. Samuel, de 18 años, era judío y la única personalidad que creía en Dios. ¿Sí? Mark era conocido como el zombie porque no hacía nada menos que nada, al menos que alguien se lo dijera. Sumiso. Ajá, exactamente. Y si te fijas, vamos viendo, güey. Que es parte de una personalidad normal, güey. Que al final de cuentas, cuando vamos a llegar a la última, es como que dices, güey, estos son rompecabezas. A ver, dale. Sí. La 17 es Steve, 21 años, era el impostor, imitaba a los demás de forma burlona, ¿no? 18 Lee, cómico, bromista e ingenioso, sus bromas provocaban peleas. Jason es la personalidad 19, sufría de
reacciones histéricas y rabietas, parte del enojo, No güey. mames, sí soy. Robert, de 17 años, también llamado Bobby, era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. Shaun, de 4 años, conocido como el sordo, sumido en su cabeza, güey. Él siempre estaba en su trip, porque pues no escuchaba. El autista. Exactamente. Martin, de 19 años. No había un inválido, güey, algo. Minoría, güey. Alguien con síndrome, ¿no? güey? Ajá. De hecho, el que sigue sí tiene Down, güey. ¿Es en serio? No, güey. Ah, no mames, dije, nada más eso me faltaba, güey. También hacía crepas o algo así. El siguiente se llamaba Toby. De mi mod. Y vendía agua de mi mod, de Mamarindo, de Mamaica. Bueno, el 22, Martin, de 19 años, que era snob de Nueva York, que quería conseguir cosas sin ganárselas primero, ¿no? Timothy, la 23, conocido como Timmy, trabajaba en una de florista, donde mantuvo una relación homosexual con un cliente. Y la 24, que es el resumen y es lo que llegaron a conseguir con el tratamiento que se le dio después de todo el tema. El maestro, 26 años, era la suma de las 23 personalidades en una sola. Era brillante, sensible y con un gran sentido del humor. Se consideraba él mismo como yo soy Billy en una sola pieza, porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de las otras personas. Güey, sentenciado. sin Aquí, pedos, ya. Ahí sí, Aquí- ahí Sentenciado, justamente. güey. Justamente cuando llegaron a esa parte de que llegaron al maestro, por eso se lo recomendó el de Brooklyn, dijo, habla con el maestro, y le dijeron, llevaron su tratamiento por más de 4 años, ya que hubo un punto detonante en el cual ya estuvo normal, ya llevaba su vida, ya tenía un pase de psiquiatría para poder salir, aunque tenía las otras personalidades, pero ya eran menos, porque se resumió a 4 personalidades que eran ya la suma de los niños, adolescentes y adultos en esa. Y después de eso tuvo una recaída porque murió su madre. Cuando muere su madre, ya empieza otra vez con los delitos. Y vuelve otra vez con la parte de matar y todo. Ya consciente, ya realmente con el maestro. Y ahí el juez ya dice, ok, ya te trataron, ya te dijeron y ya sabes conscientemente lo que hiciste. Así es que ahora sí, Exacto, te metemos porque al bote. Igualmente no declararon a Billy Milligan culpable. ¿Por qué? Porque era un niño, güey. A quien declararon culpable fue al maestro. Exacto. Pues que Billy tampoco ya en ese tiempo ya él tenía 22 años. Sí, güey, pero acuérdate 22. que se perdió 7 Sí, años. sí, sí, güey. exactamente. O sea, era un morrito, güey. Sí. Así que a él no lo podían declarar porque no estaba presente, güey. Ya cuando se declaró Sí, cuando hizo el conjunto. al maestro, güey, dijeron, no, ¿sabes qué? Y más que nada por el hecho de que creo que aquí hay algo muy detonante, que es que recordaba todas las acciones y pensamientos de las personas. Al momento de ser consciente de que tú hiciste algo, creo que ahí ya deja esa parte de pues no te podemos juzgar, no te podemos cancelar. Ya eres consciente, Y Pelas. pelas. Exactamente. Ahí es cuando justamente ya se castiga y se juzga con una pena ya realmente de cárcel. Porque pues ya se trató. Se hizo culpable. Ajá, exacto. ¿Final feliz? Sí, ¿Están Pues- satisfechos? se juzgó correctamente. Vean la serie Sí, vean los documental de Netflix. documentales. Exactamente. Sí, a Está mí muy interesante, güey. me voló la cabeza hablar e investigar justamente de Billy, que es una joyita para esta parte de la Y psiquiatría. siento que a partir de esto, cada quien nos vamos a poner a pensar cuántas personalidades tenemos. Yo creo que tengo varias, es lo que estoy ¿Verdad? pensando, sí. Sí, está bien callado, güey. Me da miedo si sale Sí, a mí el también. asesino, güey. Ya. Axino. Ahorita- Ya me dio miedo el Javier. Ya sé. Solamente para terminar, Billy Milligan murió de cáncer a los 59 años de edad el 12 de diciembre de 2014. Salió, o sea, estuvo, ¿O él o todos? estuvo libre. No, no más No, él. ya, Ah, Billy. Ya, Billy, ahora sí conscientemente. El maestro. Ujú, el máster.
Pues bueno, gente. Yo creo soy tu que maestro, quien supo enseñarte. Fue el primero en tu vida. Fue el segundo El en amarte. copyright, cantando, acuérdate. De hecho, le dijiste al revés, güey. Para Segundo en tu vida, copyright. pero el Copyright. Chingada madre, Mariana. Pero Billy fue el primero en su vida, güey. ¿Ah? Y el 24 en En amarte. Cosa turbia. Y la lesbiana en amarte. Cosa turbia. está El cabrón. padrastro de Billy lo enterró. No, pues sí, ya sabes. Lo dejó que con le un enterró, tubo, güey. lo dejó con un tubo solamente en la boca. Y lo dejó como alrededor de 2 horas. Y después de que lo iba a enterrar, o sea, antes de que lo enterrara, mió el tubo. Ah, no, sí. Mió el tubo. O sea, a ese nivel. A lo mejor también él también estaba tocadito, a ¿no? ese nivel de, No, pues, de a tortura, huevo, güey. a ese Era el nivel Joker, de güey. tortura estuvo Billy Minigan. Sí, totalmente. Exactamente. Pues bueno, ha sido un episodio muy interesante, neta. Creo que va a ser uno de mis favoritos. Estuvo muy, muy bueno. Creo que está bien que nos preparemos para los episodios. Richie. Porque creo que estamos sacando material muy, muy interesante. Y pues bueno, ya para despedirnos, comenzando primero con Mariana. Mariana, muchísimas gracias. Tus redes sociales. Gracias a ustedes. Me encuentran como la Mariana-GP. GPI. GPI. PNG. La Mariana Excel. Es que es de RH. La manera nóminas. Era, güey, ya soy Mariana desempleada, güey. Como la Barbie desempleada, güey. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Mi estimado Richie, muchísimas gracias, hermano. Tus redes sociales. A mí me pueden encontrar como rcarvajal95 en Instagram y en el pod del CAS. Exactamente, mi estimado Richie. Muchas gracias. Skinny David, muchísimas gracias, hermano. Tus redes sociales. No, gracias a ustedes, personalidades del podcast. Mis redes sociales, el skinny-pat. Ahí me pueden encontrar. Y ya sea Gerson Teste yo o Alejandro, pues ahí andamos, ¿no? Alejandro es un poquito agresivo. ¿Qué quieres, perro? Depende de cómo conteste. Depende de quién esté conectado en ese momento. Pues bueno, gente, les agradecemos mucho por haberse quedado hasta el final. Esperamos les haya gustado este episodio. Vamos a seguir con más temas de este tipo para poder complacerlos y hacerlos pasar una bonita tarde, noche, día, en la mañana, donde quieran que estén y a la hora que estén. Y no se olviden también de seguirnos en todas las redes sociales como el podcast, que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, TikTok, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que también nos escuchen en Spotify, ya que estamos presentes también ahí con más contenido. Yo fui su servilleta, el Javi. Ahí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como soy Javi01. Y nos veremos hasta la próxima semana. Nosotros fuimos Herejes Malignos del podcast. Muy, pero muy buenas noches. Bye. Yeah, listen,